Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas aquí conmigo, Javier Orgaz. Y vamos a empezar a darle candela porque sí, efectivamente la tenía en colección, pero no sabía si había hecho la review, no la había hecho, dejado de hacer, no la había hecho. Día 14 de abril, hoy mismamente, y haciendo la reseña de Pegasus de Parfums de Marly. No sé por qué no la he sacado antes, es que se me ha olvidado por completo y no es cuestión de que se me olvide por completo, ni muchísimo menos. Aquí está, si no tiro por aquí nada más, aquí está esta Pegasus, por favor, miniatura, ¡guapa! El amigo Kashani es el encargado de ejecutar esta fragancia, esta Pegasus de Parfums de Marly, y nos da las siguientes notas de salida, corazón y fondo de Pegasus. Bergamota, heliotropo y comino en la salida. Lavanda, jazmín y almendra amarga en el corazón. Vainilla, sándalo y ámbar en el fondo. Tenemos un perfume que yo puedo considerar como un gourmand árabe. Es deliciosa. Yo creo que sobre todo, chicos, si... por poneros un poco en contexto de cómo es esta fragancia, sin ser iguales, pero sí tanto en cuanto a la nota de almendra, la podría equiparar muy mucho con Good Girl de Carolina Herrera, pero la primera, la del tacón, pero la primera, en cuanto a ese toque de glaseado almendra. Más o menos tira por ahí, sin ser iguales. Lo digo para que os hagáis una idea, porque yo sé que esta fragancia es cara, evidentemente no todo el mundo la puede probar, ni muchísimo menos, hasta incluso el supuesto clon de esta, pues es difícil de encontrar porque sería un clon árabe. Dentro de estas cositas que os tengo que comentar, deciros que no es absolutamente proyectona, sí que en un principio y cuando atomicemos vamos a tener esos 2 metros de estela ahí de proyección, ya me lo he hecho yo por todos lados, vamos, ya te digo yo. Durante aproximadamente una horita, hora y media, porque sí, pero se retrae y se queda luego en el... Yo creo que aproximadamente, a ver, a mí me rinde 10 horas, pero también porque tengo el aporte de la ropa. Cuando digo 10 horas es que las pasa, pero se queda ligeramente ya muy a ras de piel, pero la hace sumamente elegante. Esto se puede utilizar en primavera, verano, otoño, invierno, indistintamente de si es por la mañana, por la tarde y por la noche. Momentos y actos especiales, sí. Pero recordar, se queda ligeramente escasa. Me gusta mucho para los invitados, pero no tanto en cuanto para los dolientes, los protagonistas. Tenemos que tener en cuenta también que es un perfume que por las condiciones, cualidades que tiene, también vamos a poder utilizarlo, lo van a poder utilizar las mujeres. Pero porque efectivamente los perfumes femeninos también tienen mucho de esto y esto tiene mucho de femenino. Queramos o no queramos. En cuanto a las notas de salida, efectivamente sale ya dulce, notamos un heliotropo endulzado junto con las bergamotas y ahí tenemos el juego perfecto. Ya te lo digo yo. La notamos condimentada y por supuesto con un toque que si llega a ser todavía más árabe ya es imposible porque además ellos gustan mucho del comino y se nota en la salida. O sea, no lo podemos obviar. Esto aquí el amigo Kashani lo ha hecho muy bien porque sabe lo que hace, es uno de mis perfumistas favoritos. Me he aprendido el nombre hace poco, porque no sabía su nombre, es verdad, aquí al pan pan y al vino vino, pero sí que me lo aprendí cuando ya detecté, porque ya con tanto review, tanta review, cuando ya detecté que estaba aquí dentro. Ya dije, que si es Kashani, y me aprendí el nombre, porque con el nombre tan raro no le hacía ni caso. Kashani. Me parece que es el apellido. Mismamente. En fin, almendra amarga, lavanda y jazmín en el corazón, así, tal cual, cuando ya está incluso, no hace falta que pases hora y media para detectarlo perfectamente, ni muchísimo menos, todo lo contrario, el toque de almendras está, se nota pues aproximadamente a partir de los primeros 15 minutos, ya lo sentimos y ya tenemos ahí una evolución que va jugando entre esa almendra, el comino, los cítricos y por supuesto tiene un punto de lavanda bastante importante esta Pegasus, Esta Pegasus zumba en lavanda. Sí, mucho rollo de almendra, un toque ligeramente gourmand porque lo tiene, no se puede negar, pero la lavanda está ahí. Y además está de una forma que no es que sea la protagonista, pero sí que es el actor secundario del perfume.
Jazmín meramente testimonial, no es ni tan siquiera cremoso, ni cárnico, ni nada. Está acompañando toda la composición porque luego efectivamente tenemos que ir caminando en este tránsito hacia lo que es el fondo completamente ambarado. Aquí no hay tutía. Esto se ambara, se endulza, se vuelve completamente, como ya sabéis, orgásmico sexoso y es una máxima. Se endulza y se endulza cremosa. Acompaña perfectamente a lo que sería la protagonista de Pegasus, que son las almendras. Pero ojo, cuidado, vuelvo a repetir. Esto es más que almendras y más que dulzor, porque en el fondo se obra la magia de que la fragancia se vuelva cremosa y ambarada, pero no hacia ese cremoso y ambarado dulce gourmand, sino completamente machirulo, de macho man. La vainilla está ligeramente subida, pero se vuelve una fragancia completamente mágica. O sea, no, la vainilla no es estridente, no te revuelve las entrañas, está súper equilibrada. Bueno, pues yo creo que ya estaría todo. Mañanas, tardes, noches, cuando os venga la real gana, esto os va a vestir perfectísimamente bien. Da igual en qué trabajo os desenvolváis. Hombre, efectivamente, si estáis sudando un montonazo, no os diría os pongáis esto. Si os apetece, pues ponérosla. Pero tengo mis reservas al respecto, por Dios, porque también hay que pensar un poco en los precios. Pero bueno, que yo conozco gente que se pone rojas para trabajar en la obra, lo digo en serio. Así que si os apetece echaros un Pegasus para iros a la obra, pues adelante, vosotros podéis, otros no, pero vosotros sí. Bueno, señoras y señores, ya sabéis que darle al like, suscribiros y escribir muchísimos comentarios, que yo estaré encantado de poder contestaros en la medida de lo que pueda. Y si queréis insultarme, pues ya sabéis, abajo en la caja de descripción no, porque esa es para mí, pero en los comentarios podéis poner los insultos, que yo estaré encantado de poder bloquearos. Señoras y señores, encantado de teneros por aquí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen, manja.